Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un fallo polémico. Sí, les hablo del fallo de la Corte Constitucional que despenalizó por completo el aborto en Colombia, incluso permitiéndolo hasta los 6 meses de embarazo. Así celebraron muchas mujeres. Por supuesto, el fallo de la Corte Constitucional generó reacciones políticas inmediatas. Así habló el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todos los días nacen niños de 6 meses, inclusive de 5 meses, y los cuidan mucho y salen bien. A mí me parece que esta sentencia ofende a un alto porcentaje de los compatriotas y estoy muy triste. Eso que dice el expresidente Uribe es muy cierto. En las calles de Colombia hay mucha tristeza y mucha oposición al fallo. Pues porque la gente no puede entender cómo es posible que hayan aprobado que se pueda abortar a un ser humano a los 6 meses de vida, que siente, oye, percibe y reacciona a los estímulos del mundo exterior, empezando por los de su mamá. Esto dijo el precandidato Fico Gutiérrez por la coalición Equipo por Colombia. En mi concepto, un bebé de 24 semanas, que son 6 meses, este es un bebé de 6 meses, así se ve en la barriguita de la mamá, un feto y un bebé plenamente formado, y así Colombia se convertiría en el país de América Latina con un mayor plazo en términos de tiempo para abortar. Esto es algo que nos tiene que llamar a la reflexión. Yo he respetado la decisión de la Corte frente a las 3 causales de aborto anteriormente, pero esta me parece excesiva. Yo respeto la vida, yo cuido la vida, yo soy pro vida. Y yo creo que el Estado y el sistema de salud lo que tiene que darle a una madre, a una mamá, a una mujer que no quiere tener su hijo, pues es darle acompañamiento psicológico, salud mental. Abortar no es la única opción, es un tema para reflexionar. El candidato al Senado por el Centro Democrático, exsecretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe. Permitir el aborto hasta la semana 24 con un bebé plenamente formado es un acto cruel. Por un lado, esta decisión le correspondía al Congreso, quien en representación de los colombianos es quien debe tomar esta decisión y decidir sobre este asunto. Por otro lado, hay muchas otras opciones diferentes al aborto. La principal, la reducción del embarazo adolescente e infantil, como lo hicimos incluso en Bogotá, donde redujimos el 40% de los embarazos de mujeres entre 10 y 19 años. Lo hicimos con acompañamiento médico o con atención social. Asimismo, debe fortalecerse el acompañamiento psicológico para las futuras mamás por parte del Estado, las redes de apoyo o incluso confesiones religiosas. También hay que promover escuelas de padres, por una parte para evitar el abandono por parte del papá. Hoy casi 50% de los niños en el sistema de educación oficial en Bogotá solo cuentan con su mamá. Se necesita fortalecer los vínculos familiares para promover valores y proteger a los niños, evitando, por ejemplo, abuso o maltrato. Lo cierto es que desde la orilla extrema hubo celebración. Así reaccionó con varias horas de retraso el candidato de la extrema izquierda, Gustavo Petro. Felicito a las mujeres que libraron la lucha contra la criminalización del aborto que las criminalizaba y las mataba a ellas. De ellas es su triunfo. El empoderamiento de la mujer que surge de aquí, la educación sexual y las libertades son mejor camino para proteger la vida. Su aliada política, la desastrosa alcaldesa de Bogotá, Claudia López, celebró. Qué emoción haber vivido para ver al fin este logro para las mujeres en Colombia. Después del derecho al sufragio, este es el segundo logro histórico más importante para la vida, la autonomía y la realización plena e igualitaria de las mujeres. Gracias, mujeres, gracias, Corte Constitucional. Los otros que celebraron con mucha emoción son los congresistas de la ex-FARC, porque con este fallo seguro saldrán más impunes de lo que ya están por cuenta de la política sistemática de hacer abortar a las niñas en las filas de las FARC, que eran muchas de ellas además violadas. La exterrorista y hoy en día faro de la moral, la ética y las buenas costumbres, Sandra Ramírez o Griselda Lobo dijo que
Hoy todos están satanizando el aborto, hablando desde sus privilegios y comodidades. El fallo de la Corte es fundamental para las mujeres que no tienen opciones ni posibilidades. Un derecho es que, a pesar de las desigualdades, nunca más muera una mujer por decidir sobre su cuerpo. Muchos se están preguntando qué efectos va a tener este fallo y si va a tener alguna incidencia sobre los abortos cometidos por las FARC. Esto puso el abogado penalista Francisco Bernate en su cuenta de Twitter. El fallo de la Corte Constitucional sí tiene un efecto retroactivo. Quien esté investigado o cumpliendo condena por un aborto cometido en las primeras 24 semanas por fuera de las 3 causales debe ser o desvinculado de la investigación o su condena revocada. Ya va viendo uno por dónde es que va el agua al molino. Ya veremos las consecuencias en el lavadero de los crímenes de las FARC, la JEP. Sin lugar a dudas, este fallo tendrá una incidencia directa que solo se sabrá al final de las votaciones del próximo 13 de marzo. En efecto, hay 2 visiones de país que se contraponen. Una, la de la extrema izquierda, de Gustavo Petro y su aliada Claudia López, y otra, la de la centro derecha y derecha. Es un desacierto que la Corte Constitucional le tenga que hacer el trabajo al Congreso de la República. Y hablo por todos los congresistas que han pasado por allí desde el año 2006, que tenían el deber de reglamentar este delicado asunto y que fueron exhortados por la Corte Constitucional una y otra vez para que así lo hicieran. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por flojos? Para esos que les pagamos más de 30 millones de pesos, para que aborden los temas que la sociedad deben debatir y que al ser elegidos tienen el deber de hacerlo. Y en esa lista de congresistas que se puede incluir que no hicieron nada, está obviamente Gustavo Petro, que desde el año 2006 lleva muchos años sentado por allá, y la misma Claudia López cuando fue senadora. Es un desastre que la Corte Constitucional pase por encima del Poder Legislativo, y es peor aún que el Poder Legislativo deje que la Corte Constitucional pase por encima de ellos, porque este fallo no es el único que ha generado polémica. La Corte Constitucional prohibió el uso del glifosato para erradicar el cultivo de la hoja de coca y tumbó la cadena perpetua en contra de los violadores de niños y de niñas para proteger los derechos fundamentales de los citicos violadores. Con este fallo y permitiendo el aborto a los 6 meses de embarazo, se desprotege el derecho a la vida de los bebés. A ver, para los que no entienden y tienen dudas, una cosa es la despenalización del aborto, es decir, que las mujeres no terminen en la cárcel como sí sucede en muchos países retrógrados y machistas. Pero eso acá en Colombia no sucede, eso sería una mentira decirlo. Por eso, lo que duele profundamente es que se avale el aborto de una criatura de 6 meses. Las que somos mamás, tenemos total conciencia que nuestros bebés estaban en profunda conexión con nosotras durante el embarazo. La mejor crianza se da cuando hay un embarazo anhelado y deseado. De lo contrario, es mejor que las mujeres tomen decisiones que las ayuden a no quedar embarazadas, porque si bien las mujeres deben ser dueñas de sus cuerpos, eso no les debería dar derecho a decidir sobre el cuerpo de un bebé de 6 meses. El aborto debería ser la última opción en materia de anticoncepción. Debería haberse diseñado y puesto en ejecución una política de salud sexual y reproductiva hace muchos años que permita tener acceso gratuito a los métodos de anticoncepción, a las pastillas anticonceptivas, a la pastilla del día después, a la vasectomía y hasta en acceso a condones. Pero además, la justicia debería ser severa en materia de las violaciones que cometen los adultos en contra de las niñas, que en muchos casos las dejan embarazadas y las terminan sometiendo a vivir el trauma de lo que significa pasar por un aborto. Pero verdad que en esa materia no hay justicia, porque ahí los que llevan las de ganar son los violadores. El fallo es una realidad. En Colombia se puede abortar hasta los 6 meses de embarazo. Y esto ya no es un asunto de los derechos de las mujeres. ¿Saben de qué es un asunto y que en Colombia estamos muy, pero muy retrasados? De los derechos de los no nacidos.
de los niños y de las niñas, porque en este país los perros, los gatos y los toros tienen más derechos que los bebés y los niños.